En Lucas 22, versículos 31 y 32 podemos leer: Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Al leer estas palabras, pareciera que Satanás tiene poder para controlar nuestras vidas y hacernos sufrir cuando lo desea, lo cual no es cierto, como vemos en Job 1, versículo 12. Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Esto también se refleja en Job 2:6. Y Jehová dijo a Satanás: He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Porque como se nos dice en Proverbios 16:4, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Y asimismo en Eclesiastés 7:14, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera: Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Todo lo anterior nos lleva a la evidente conclusión de que Satanás es el perrillo faldero de Dios, cuya correa atada al cuello le permite ir hasta donde su dueño le marca, según la estire más o menos. En este caso concreto, Job fue igualmente zarandeado, si bien él mismo tuvo su origen en un desafío que Dios aceptó, conociendo el buen propósito que se descubre al final del libro, en concreto cuando Job confiesa en el versículo 5 del capítulo 42 lo siguiente: De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Al final, como escribió Pablo en Romanos siglos más tarde, todo acaba siendo para bien de los que aman a Dios. En efecto, Job reconoce que la imagen que él tenía de Jehová no era la que se corresponde con la real, basada en un amor, justicia y soberanía que anteriormente Job no alcanzaba a comprender, pues tenía un conocimiento basado en la tradición heredada. En este sentido, Dios usó la prueba y el sufrimiento que permite, utilizando como instrumento de su voluntad soberana incluso al propio diablo, para alcanzar así un propósito que redunda en la aplicación para el bien de Job de la sabiduría que viene de lo alto, y así experimentar la presencia interior del Creador en su vida. Pero quedémonos también con un dato importante, ya que Job jamás llegó a saber el origen de su tormento relatado en el primer capítulo, cuando el enemigo le cuestiona ante Dios. Aquí vemos un zarandeo con propósito, en virtud de una causa que Job jamás llegó a conocer en su vida. Pero volviendo al zarandeo de Pedro aludido en un principio, vemos que él mismo también guardaba otro propósito, ya que Jesús, conociendo en virtud de su omnisciencia divina que saldría indemne del duro golpe que provocó su humillación tras negarle por 3 veces, le mandó que una vez vuelto confirmara a sus hermanos. Este es otro zarandeo consentido por Dios con otro buen propósito. La humillación que a veces permite en nuestras vidas a través del tropiezo nos quita esa visión distorsionada de vanagloria y autosuficiencia con la que todos nacemos fruto del pecado, de creernos lo que no somos para depender y confiar únicamente en nuestro Padre. Por eso el salmista escribió en el Salmo 119, versículo 67, que antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y en el versículo 71 añade: Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. De ahí que el Evangelio no pida héroes, ya que los mencionados en el capítulo 11 de Hebreos solo son llamados así en virtud de una gracia otorgada por Dios que les capacitó para llevar a cabo la obra encomendada en virtud de una fe que a su vez es don divino. Porque si nos fijamos en esas personas, en general son débiles en algún sentido por el mero hecho de pertenecer a una raza caída. Por tal motivo, nuestro Padre no exige que sus hijos jamás le fallen, porque hasta la cobardía que tuvo Pedro le resultaba tan evidente considerando nuestra naturaleza, que lo único por lo que Jesús rogó es que no le faltara la fe necesaria para volver.
Además, Dios usó el tropiezo para fortalecerle. Por lo tanto, no se nos exige una valentía de la que carecemos en un momento dado ante circunstancias específicas, pero sí una fidelidad a la que estamos obligados como hijos de Dios, y como la misma no podemos garantizarla si no es por la gracia divina, es por lo que Jesús, cuando se dirige a Pedro, le asegura que no dejará de serle fiel a pesar de caer como lo hizo. Esto nos enseña que evitemos caer en el lazo de Satanás, quien no dudará en acusarnos ante Dios cada vez que seamos cobardes y pequemos, para considerarnos indignos y bloquearnos a la hora de avanzar en el reino. Porque si bien existe un fiscal acusador, mayor es nuestro abogado defensor sentado a la diestra del Padre, sabiendo además que jamás podemos decepcionar a quien todo lo sabe acerca de nosotros. En este sentido, podemos estar tranquilos en virtud de esta intercesión de Cristo a nuestro favor por muchos defectos que tengamos y fallos que cometamos, y que como hijos de Dios nunca nos faltará la fe necesaria a la hora de la prueba. De hecho, el propósito de Dios es afianzarnos tras superarla, reforzando nuestro carácter y fortaleciéndonos en la fe, a fin de servir a otros que se hallen en situaciones parecidas de zarandeo, como le dijo Jesús a Pedro que hiciera una vez vuelto. Jesús usó la caída de Pedro ante la previa afirmación de que jamás le negaría, algo que los demás discípulos también dijeron. Pero fue Pedro quien finalmente le negó por 3 veces, mientras los demás huyeron, dado que el resto de discípulos también fueron zarandeados a petición del enemigo, por lo que era Pedro quien debía ser el instrumento de Dios una vez restaurado, para a su vez alentar a los demás en sus caídas por medio de su propia experiencia. Esto es lo que Pablo nos reveló en 2 de Corintios 1:4, cuando se nos dice que por medio del consuelo de Dios en nuestras tribulaciones, nosotros podemos a su vez consolar a otros que pasan por las mismas o similares experiencias. El sentido de nuestras experiencias dolorosas es este, porque finalmente, por muy derribados que seamos, jamás seremos destruidos, gracias a la mano tendida del Padre que nos levanta para seguir caminando. Saber que la gracia actúa en nosotros para perdonarnos y sentir que el amor de Dios no tiene límites en sus hijos, sirve para que otros hermanos alcancen la misma seguridad en ellos y seamos alentados para ser cada vez más a la imagen de Jesucristo. La seguridad que Jesús tenía de que Pedro volvería, como le expresó, debe ser la misma para todos los cristianos, por muy cobardes que hayamos sido en un momento dado de nuestra existencia. Porque Dios no escogió precisamente a sus hijos entre lo sabio y fuerte de este mundo, como dijo Pablo en 1 de Corintios 1:27. Y para acabar esta reflexión, merece la pena fijarse en otra clase de zarandeo con propósito, aquel en el que Dios no necesita la intervención de Satanás, ya que es Él mismo quien aparta su presencia de nosotros en virtud de nuestros propios pecados. Sin embargo, gocémonos en reconocer que nada se desperdicia en el reino de Dios, ni siquiera esos tropiezos y caídas por duras que hayan sido. Somos instrumentos del Señor para bendición de otros, y hasta un adulterio y asesinato como el cometido por el rey David contra Urías heteo pudo ser usado por Dios para su gloria. El rey conocía esto, y por eso en el Salmo 51, versículos 11 al 13, clamó a Jehová de la siguiente manera: «No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti». Sin duda, David pagó las consecuencias de su terrible pecado el resto de su vida con la muerte del primer hijo nacido con Betsabé y los posteriores conflictos familiares que sufrió. Pero tras arrepentirse y recibir el perdón, pudo ser instrumento de Dios para la conversión de otros. En resumen, existen diferentes tipos de zarandeos, pero todos tienen algo en común, y es el propósito que guardan. Dios no actúa o permite actuar a otros por capricho, ya que en el reino de los cielos no existen las casualidades. Pero si algo es seguro, es que todos los hijos de Dios seremos zarandeados tarde o temprano de alguna manera a lo largo de nuestras vidas,
si bien con un propósito. Por ello, aceptemos ser instrumentos para que Dios nos use, incluso si es por medio del sufrimiento, porque de esta manera estaremos contribuyendo a glorificarle, mostrando al mundo algo que ellos no conocen y necesitan hacerlo, como en su día nosotros. Sin que esto nos justifique, podemos llegar a ser cobardes para no dar la cara cuando debemos y hasta homicidas para encubrir lo que sabemos, como hizo el rey David. Pero siempre seremos fieles en virtud de una gracia que nos abraza para jamás soltarnos hasta el momento de nuestra muerte por voluntad de nuestro Padre. Porque el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13.